Ahí fue donde cortamos para no... Era una unidad muy larga la anterior y no queríamos superponer los textos. ¿Mm? ¿Pudieron leer algo? ¿Cómo van con la lectura? ¿Van bien? Pongo de vuelta, porque la idea es que el sábado no nos conectemos, no se conecten, porque ya me escribieron un par que no podían estar y qué sé yo, y bueno. Entonces voy a subir la actividad para el sábado que viene, para la semana, para esa semana, subo una actividad del campus como clase 9, claro, y encima están con parciales. Como clase 9 subo una actividad del campus y cualquier duda me pueden escribir también, ¿no? Y no nos estaríamos conectando el sábado que viene. ¿Se comprende esto? Tampoco para que lo publiquen, ¿no? Sí vamos a hacer la clase asincrónica con una actividad que yo pongo en el campus, para que realicen para la otra semana sería, ¿no? Dado que es un texto muy breve el que está pronosticado para la clase que viene. Y el de hoy es similar, que es el capítulo 10 de Pablo Buchbinder, más un texto de Claudio Schwarzenegger, que son similares a la parte final que teníamos para leer la clase anterior, ¿sí? Que yo lo corté en la página 208, ¿se acuerdan? De 208 en adelante lo cortamos y lo pasamos para la próxima clase. Eran casi 20 hojas más, ¿no? O sea que, si bien ustedes se van a encontrar con tres textos, digamos, ¿no? El de Daniel Toribio de la clase pasada, de la página 208 en adelante. Se van a encontrar con el capítulo 10 de Pablo Buchbinder y se van a encontrar con el artículo de Claudio Schwarzenegger. Todos hablan del mismo periodo de tiempo, del 83 en adelante. ¿Se comprende? Van hasta el 2001, especifican. O sea que, si bien dicen, no, tengo tres textos, pero es el mismo relato histórico. O sea que leen uno más detenidamente y después leen los otros dos y van a ver las similitudes. ¿Sí? No es que va cambiando el texto y le voy sumando 10 años por textos. Es del mismo periodo. Con lo cual es mucho más fácil, porque cuando uno va leyendo ya lo va asimilando más fácil. ¿Se entendió esto? O sea, que tenemos tiempo para estar en la semana, ir leyéndolo, la otra semana seguir leyéndolo, más la actividad que le subo, nos estaremos viendo en 15 días y tienen estas 2 semanas para terminar de leer lo que no leyeron la semana pasada y leer la clase que vamos a hacer la actividad asincrónica del sábado que viene. ¿Se comprende? Es que tienen tiempo, pero tampoco se duermen. Cuando terminan los parciales arranquen con todo con esto, ¿sí? Bien. El periodo que tenemos que analizar hoy es cualquier cosa, cualquier pregunta me corta, me interrumpe, me levantan la mano, ¿no? La situación con el retorno de la democracia, ¿no? Pero la situación del sistema educativo, más que nada, que es lo que nos interesa. Porque habíamos salido de la dictadura cívico-militar que había comenzado en el 76, pero que ya antes habíamos tenido problemas en el sistema educativo. O sea que tenemos que analizar todo el 83 con la elección de Raúl Alfonsín a la presidencia y el retorno de la democracia en el contexto que se dio, ¿no? Porque yo puedo tirar cifras y puedo decir, bueno, la educación universitaria se duplicó la matrícula en esa época. ¿Mm? Y alguno puede decir, uy, fue poco, podría haber sido más, podría haber sido menos. Pero si lo analizamos en el contexto que se dio, donde en los últimos años no habíamos tenido inversión en estructuras edilicias, ¿sí? Donde habíamos tenido un descenso brusco de matrícula. Ahí está, me enchufó la computadora. Vale, no se pare. Habíamos tenido un descenso brusco de la matrícula. Habíamos tenido
profesores y estudiantes desaparecidos, asesinados, exiliados, que tuvieron que ir a buscar refugio a otros países. Entonces, era un gran desafío el que teníamos a partir del año 83 con el retorno de la democracia, que no lo podemos analizar en un contexto de que llevamos casi 40 años de democracia ahora, y analizarlo como si hubiéramos estado en la misma situación, ¿sí? Es decir, no es que se arrancaba menos 10, arrancaba menos 100. Y en ese contexto es que el autor, y Pablo Buchbinder, que es el autor que le sumamos para esta clase, o Daniel Toribio, que habla de lo mismo en la clase anterior, sumado a todas las cuestiones políticas, porque empezaban los juicios a las juntas militares, ¿no? Y en un contexto que no se sabía si volvían los gobiernos militares o no. De hecho, hubo intentos fallidos. Recién después de casi 20 años, ¿no? Podríamos decir, bueno, está tranquilo, la democracia va a continuar. Con uno u otro tipo de gobierno, pero va a continuar. Pero en ese entonces no. El escenario parecía más como que era una democracia provisoria que otra cosa, ¿sí? Después los miedos se fueron apaciguando y la democracia se fue asentando. Y en este esquema, había que reestructurar todo el sistema universitario, ¿sí? Por eso provisoriamente se restablecieron los decretos del año 66 para que rijan las universidades, ¿no? Se nombraron rectores normalizadores de las universidades, de las facultades, porque había que incluso normalizar también los claustros, ¿sí? Los claustros docentes, los centros de estudiantes. Eh, Hubo que realizar concursos docentes nuevos, revisar los anteriores, porque la dictadura cívico-militar también favoreció la creación de concursos muy dudosos. ¿Sí? Recuerden que era cívico y militar, no eran solo militares, ¿no? Entonces, había que revisar los que se habían realizado. Que la universidad tiene que tener asamblea universitaria de vuelta. ¿Sí? Es decir, volver a la senda de lo que eran los principios que nosotros habíamos conocido y que leímos de la reforma universitaria de 1918, para que se entienda. ¿Mm? Eran algunos de los desafíos que teníamos en esa época, ¿no? Y fue lo que retomó la universidad, ¿no? La universidad retornó a los principios de la reforma universitaria. Ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Se los nombro por las dudas, pero sabemos que la autonomía, dar la autonomía a las universidades, ¿sí? El gobierno tripartito, ¿sí? La libertad de cátedra, la gratuidad universitaria, ¿sí? Bueno, esto se amplió la apertura al ingreso de las universidades, que obviamente se tradujo en una duplicación de la matrícula de estudiantes universitarios. ¿Sí? Comenzando este proceso de normalización de las universidades, ¿no? A cargo de funcionarios que, bueno, sí, en principio fueron nombrados por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Hubo que abrir nuevas cátedras, abrieron nuevas carreras, volver a llamar a los profesores cesanteados. ¿Sí? Hubo una reforma educativa en general a través de la convocatoria de un Congreso Pedagógico Nacional en el año 1988. ¿Sí? Estableció un consenso en las reformas a establecerse, ¿sí? A regirse. ¿Sí? O sea que pensémoslos en el contexto del régimen que habíamos heredado, ¿no? Y hacia dónde había que ir. ¿Sí? No se dictó ninguna ley de fondo durante el gobierno de Alfonsín en materia educativa, ¿sí? Había previsto, pero no se llegó a dictar. ¿Sí? Es decir, siguieron las universidades rigiéndose en el marco de lo que había prescrito sus propios estatutos que se empezaron a dar y reformarse algunos, ¿no?
¿Qué se creó como organismos? Podemos empezar a ver. Y uno de los principales, uno de los tantos, fue el CIN, te lo voy a anotar en el chat, Consejo Interuniversitario Nacional, ¿sí? El CIN, creado en 1985, que reúne todos los rectores de las universidades nacionales, ¿sí? Que hubieran organizado sus universidades, llamado asamblea, podían incorporarse al CIN a partir de 1985, ¿sí? Que fue creado este organismo, como para determinar algunas políticas en común, ¿sí? Y se siguen reuniendo hoy en día, el CIN todavía existe y sigue formalizando sus reuniones, por lo general cada 2 meses, ¿sí? Se ponen de acuerdo en cuanto a los criterios a seguir, ¿no? Diseñar la agenda para afrontar los problemas, ¿no? Planificar la política universitaria. El CIN planifica la política universitaria también. O sea que vemos los desafíos, ¿sí? Que nos encontramos. Esa sería la palabra. Si tuviéramos que decir de qué estamos hablando en esta época, los desafíos, ¿sí? Los desafíos. Eh, que era una universidad sin investigación científica, con problemas edilicios, ¿sí? Un profesionalismo acentuado. ¿Se acuerdan las primeras clases cuando hablamos del modelo francés que receptábamos, el modelo profesionalista? Bueno, todavía teníamos un profesionalismo acentuado que revertir. ¿Sí? La necesidad de reconstruir un sistema universitario y un incremento de matrícula muy grande porque se duplicó la cantidad de estudiantes universitarios en los primeros años con el retorno de la democracia, ¿no? Y todos estos desafíos, la palabra desafíos, apúntenla bien grande, ¿no? En un marco de problemas como la hiperinflación, ¿no? Y los conflictos gremiales, además de la oposición política, ¿no? Y en todos estos desafíos, replantear esa relación de autonomía de las universidades y su relación con los gobiernos. ¿Mm? ¿Me van siguiendo? Se crearon universidades en esta época, una sola se creó la Universidad Nacional de Formosa, ¿sí? Y no se llegó a levantar, se mantuvo la suspensión para la creación de nuevas universidades privadas, ¿sí? Esta suspensión había sido establecida en julio del 73, porque decían que había que tener una política específica que determinara la creación de nuevas universidades, y esta suspensión se mantuvo hasta que se levantó posteriormente en el gobierno de Menem, ¿sí? O sea que, bueno, en este contexto, el texto de Pablo Buchbinder, ¿sí? Les explica un poco la realidad que se vivía, ¿sí? Y las dificultades, ¿sí? Y la necesidad de salir de este modelo profesionalista de universidad. No llega a 3 páginas el retorno de la democracia durante la época de Alfonsín en el libro de Buchbinder. Para que tengan una idea, no llega a 3 páginas. Y lo mismo lo explica, como ya dije, la parte final del texto de Toribio, en el caso de Alfonsín, y todas estas medidas, normas, organismos creados, decretos, desafíos, a partir de la página 208. ¿Mm? A partir de la página 208 de Toribio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Si voy muy rápido, me avisan. Sí, perfecto. O sea que todos los textos le hablan de lo mismo.
Incluso el de Schwarzenegger, el otro texto que subimos también empieza con los desafíos, ¿no? Eh, y todo lo demás, ¿sí? Y todo lo que se iba realizando y demás. Después del gobierno de Alfonsín, que se retiró 6 meses antes, llamando elecciones, por la conflictividad que se estaba viviendo, viene un gobierno de corte neoliberal, que no se había presentado como de corte neoliberal, que es el de Carlos Menem. Lo escucharon nombrar, ¿no? Sí. Menem, como dicen ambos textos, los tres textos, atribuía, ¿no?, el excesivo gasto del Estado, ¿no?, como una de las causas de la crisis que se estaba viviendo y propuso, como para hacer una introducción, casi todos te lo deben saber, un sistema de privatizaciones de los servicios públicos, ¿m?, otorgándolo a las firmas privadas. Pero no solo esto, que esto podría ser bueno, es una cuestión más de la parte económica o administrativa del gobierno, ¿m?, sino que también hubo modificaciones en lo que es el aspecto de educación, porque si bien la estructura se mantuvo muy similar, sí se dictó la ley de fondo en materia educativa, que creo que este es el antecedente más importante, que fue la ley de educación superior, la famosa LES, ¿sí?, creada y sancionada en julio del año 1995, lo voy a anotar acá, la tiene subida también entre los materiales, ¿m?, que es la famosa Ley de Educación Superior 24.521 de 1995, ¿sí? De 1995 en cuanto al ámbito de las universidades. ¿Y cuál es el antecedente o lo más importante que creó esta ley, por decirlo así, más todo es importante una ley, ¿no? Fue la creación de la CONIAU, ahí se los anoté también en el chat, ¿m?, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esta es una ley de fondo muy importante y este es uno de los organismos más importantes que se crearon. ¿Y en torno a qué? Le sostiene tanto Buchbinder como también Schwarzenegger, en que había un giro del Estado, el rol del Estado, ¿m?, donde se intentaba tomar un rol evaluador, ¿sí?, quizás para coincidir con las políticas de organismos financieros internacionales que con su intención de, de tender a la mercantilización de la educación tenía que hacer sus sondeos de evaluación y de calidad. Y para hacer esa línea de consonancia que sea competitivo, el Estado había asumido un rol más evaluador, ¿sí? Esta parte política del rol del Estado la explica bien en el texto Claudio Schwarzenegger que tienen, ¿no? También se había creado la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿sí?, en el año 1993, también con las funciones de articular en materia de evaluación de calidad, ¿sí?, sistema de evaluación de las instituciones, recursos que se iban a destinar. Todo era el objetivo un poco que tenía esta Secretaría de Políticas Universitarias. También fue muy importante en la nueva agenda que había creado este gobierno, ¿sí?, los censos que habían mandado a realizar de los docentes, ¿m?, los censos docentes y los fondos y los incentivos que se habían dado en materia de educación para la investigación, ¿m? Pero la nueva normativa, entre esta nueva normativa,
Perdón, ahí volví, estaba cambiando la red. Es decir, toda esta reforma que había traído la nueva ley de educación superior creó varios organismos que actuaban en su relación también entre la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación, ¿sí? La CONIAU fue el más importante. También tenemos el sistema del SIUP, el sistema de información universitaria. ¿Sí? Y bueno, también se crearon los programas de incentivos y demás. Si bien todo esto de los programas de incentivos, debo aclarar, ¿no? Debo aclarar que todo se dio en un marco de, de financiamiento de la investigación científica en el país. Pero quizás uno piensa con este relato, uy, con Menem la universidad pasó la agenda. No, en realidad pasó a la agenda todos aquellos organismos de evaluación y acreditación necesarios para competir en un sistema de mercado. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Eh, Cuando designa como ministro de Economía a Menem a Domingo Cavallo, ¿cuál fue la famosa frase que Cavallo dijo respecto a los científicos? ¿Alguno recuerda? ¿Cuál fue la famosa frase? Los habían mandado a lavar los platos, ¿no? Sí, esa, Nicolás, exacto. Los científicos a lavar los platos, había dicho Menem, ¿no? Domingo Cavallo. Con lo cual te refleja cuál es el ámbito que estos gobiernos de corte neoliberal ponen en la ciencia. Porque la ciencia implica el desarrollo del Estado, desarrollo autónomo. Ahí implica no comprar las cosas de afuera, sino desarrollar eh, tu ciencia propia vos, a lo sumo en tu región. Por eso van a ver que cada vez que viene un gobierno de corte neoliberal, limita el presupuesto en ciencia. ¿Sí? No es casualidad, no es casualidad, ¿no? En materia educativa no universitaria, primaria y secundaria, Menem había mandado a sancionar la ley, el legislativo dictó la Ley Federal de Educación en el año 1993. Esta ley federal tenía como visión descentralizar, ¿sí?, y regionalizar la educación para que éstas puedan responder a las demandas locales y las necesidades regionales. Bueno, otra mentira más, porque en realidad eh, esto trajo mucho conflicto, mucha conflictividad política. No se había dado un fuerte debate en esto porque se le traspasaba a las provincias, ¿sí?, la responsabilidad educativa, pero no se le traspasaban los fondos. ¿Se entiende? O sea que la ley federal de educación transfería a las provincias el régimen de educación, pero no le transfería los fondos. Con lo cual empezó una conflictividad gremial terrible y muchas diferencias entre las provincias y este, sus sueldos que podían pagar, sus inversiones en educación. De hecho, cerraron un montón de escuelas. ¿Sí? O sea que en este gobierno, si bien parecía sentarse las bases legislativas de innovación y demás, lo que avanzaba era a disposición de la mercantilización, ¿sí?, de una universidad a disposición del mercado y no una expansión del sistema universitario. Es decir, que toda esa expansión que con el retorno de la democracia, todas esas ilusiones que teníamos, que en muchas cosas no se pudieron lograr, se terminan de tener su freno en este gobierno de corte neoliberal. Pero si ven, vamos a la estadística, se vuelve a restablecer la autorización para la creación de universidades privadas y que estas vuelvan a abrir, se empezaron a crear incluso nuevas universidades públicas, ¿sí? En eso sí hubo una expansión del sistema. Todo depende de cómo también lo vayamos analizando, porque a uno le tiran las cifras crudas y tiene una visión, ¿sí? Todo depende del análisis que creemos, ¿no? Acá Pablo Puchbinder les habla que entre el 89 y el 95 se crearon 6 universidades en el conurbano. ¿Sí? Quilmes, Matanza, General Sarmiento, General San Martín, 3 de Febrero y Lanús. ¿Sí? Después también se nacionalizó la de La Rioja, se creó la de
Formosa había sido creado en el 88, Patagonia, Australia en el 94, Villa Mariana en el 95. ¿Sí? Es decir, varios intendentes del conurbano habían empezado a presionar por la creación de nuevas universidades y todos querían en su territorio, ¿sí? Bueno, y esto obviamente se fue profundizando en los años siguientes, que estaremos viendo en las próximas unidades, porque pasa a estar en agenda pública la expansión del sistema universitario y el destino del PBI, un mayor destino del, del PBI para el desarrollo del sistema universitario. ¿Mm? Esto que estoy diciendo es tanto que lo nombra Swarnavar, lo nombra Bushbinder, lo nombra también, repito, Toribio, ¿sí? Incluso los efectos negativos de la Ley Federal de Educación, ¿sí? Las reformas educativas, Daniel Toribio lo explica en la página 214, ¿sí? La Secretaría de Políticas Universitarias en la página 215. El FOMEC lo tiene en página 217 de Daniel Toribio, 217 también lo explica Pablo Buchbinder. El programa de incentivos, el SIM, la Ley de Educación Superior, ¿sí? Que vino a regular y crear y solucionar el tema de un vacío legal en cuanto al funcionamiento de las universidades, la creación de la CONIAU, ¿sí? Vuelve a hablar de lo mismo en la creación de nuevas universidades en el conurbano, ¿sí? El predominio del mercado en un gobierno neoliberal de Menem, el predominio del mercado, ¿sí? Y bueno, Daniel Toribio es un poco más porque sigue con De la Rúa, ¿sí? Como, para ir avanzando un poquito con el texto de Toribio, la parte final, en las últimas hojas, les explica que en el 2006 fue abolida esta ley federal de educación, de la educación primaria y secundaria sobre todo, ¿no? Y fue reemplazada por la Ley Nacional de Educación. Pero esto estamos hablando en materia de educación primaria y secundaria, ¿no? En el 2006, en diciembre del 2006, con una consulta adecuada de todos los actores, se sanciona la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Que estableció que la educación es un bien público y un derecho personal y social, ¿sí? Garantizado por el Estado, ¿sí? Con la obligatoriedad de la educación secundaria inclusive. Entonces, este viene a reemplazar la vieja ley federal que dictó el gobierno de Menem, con lo cual ya no lo puede dejar librado a la suerte del mercado, ¿sí? Y de la economía de las provincias, sino que el Estado Nacional debe garantizar el derecho a la educación. ¿Se entiende? No incluyó el derecho a la ciencia, se lo ve como un desprendimiento, el derecho a la ciencia como un desprendimiento de la educación. ¿Mm? Ahora, en materia de educación superior, ¿sí? De ley de educación superior, sigue vigente la ley de educación superior del año 95. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea que estas leyes y esta reforma del 2006 viene a tratar que no esté dentro del marco del comercio la educación. ¿Mm? O sea que, del retorno a la democracia, ¿no? Uno tiene que ver que, más allá que sea en el gobierno de Alfonsín o en el gobierno de Menem, se sancionaron varias normas legislativas y se crearon varios organismos. ¿Mm? Nombramos la Ley de Educación Superior, el SIM, la CONIAU, ¿sí? La Secretaría de Ciencia y Técnica, la SPU, ¿se entiende? Son todo lo que fuimos nombrando, ¿sí? Hasta hace un rato. Esto lo van a ver, repito, en los tres textos, ¿sí? Pongan hincapié el foco en los desafíos de la época con el retorno de la democracia, ¿sí? Y los organismos y las leyes que se crearon y sancionaron con el retorno de la democracia, sea en un gobierno, sea en otro. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Los escucho. ¿Algo para comentar al respecto?
Algunos lo habrán vivido, aunque serían chicos, pero se acordarán algo de, de toda esta etapa, ¿o no? El organismo más importante creado, bueno, la CONIAU, ¿no? Obviamente. Una CONIAU que acredita y evalúa las instituciones educativas, los posgrados, las carreras, ¿sí? Es bastante importante. Eh, Sancionado por esta ley, le repito, había una intención política, hoy se la usa con otra intención, que era poder competir en el mercado, sobre todo, ¿no? Una CONIAU que al principio tuvo algunas limitaciones en cuanto es la evaluación externa que querían realizar de las universidades, ¿sí? Pero sin embargo, desde un principio tuvo muchos adeptos en lo que fue la acreditación de las carreras de posgrado y grado. Todas las universidades, tanto públicas como privadas, se preocuparon mucho y se preocupan hoy en día en acreditar sus carreras de grado y posgrado. De hecho, lo siguen haciendo. Nora dice, hubo creación de universidades y de otros entes, pero con fines mercantiles de la educación. Claro, es decir, no es que se crearan las universidades con fines mercantiles, pero sí, Nora, podemos decir que la lógica del mercado estaba presente. Estaba presente durante el gobierno de Menem, ¿sí? Estaba presente. La CONIAU puede ser que revisa los parciales de las universidades. O me estoy confundiendo. No, en realidad sí, no, Milagros. Cuando acredita una institución educativa, hace sus entrevistas, mira sus estructuras edilicias, mira sus bibliotecas, mira los CBR, que son los currículum que tenemos los docentes, mira los planes de estudio, mira el sistema de evaluación, y al mirar los sistemas que las universidades tenemos de evaluar y las materias, sí, los profesores presentamos a veces en sobre cerrados, ¿sí? Los parciales escritos de los últimos 2 años, ¿sí? Para que también cuando miren vean cómo estamos evaluando y demás. O sea, que no es que revisa los parciales, y la cuñada está para revisar los parciales, no, no es esa la función. Acredita carreras, acredita instituciones, y al acreditar esas carreras, ¿sí? Este, mira todo, ¿sí? Mira todo. Entre ellos, puede preguntar por el sistema de evaluación y puede pedir que se le muestre algo o no. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá nosotros en la Universidad Nacional del Oeste tenemos el orgullo que hemos acreditado todas las carreras que habían entrado en el artículo de la CONIAU. La de enfermería fuimos una de las primeras en acreditarla con un informe sobresaliente. Este, Así que estamos no agrandados, pero venimos muy bien con la acreditación de nuestras carreras, ¿no? Pero bueno, la CONIAU comenzó su función con la Ley de Educación Superior. Todas las universidades querían acreditar sus posgrados. ¿Por qué? Porque vieron que ponen la leyenda en los posgrados, acreditado por CONIAU, dictamen número tal. ¿Sí? Porque es verdad que también lo hace más competitivo, lo hace reconocido por otras instituciones. Si algún día quisiera tomar equivalencias. Si voy, tengo que ir fuera de mi país a estudiar, ¿qué es lo primero que miraría? Que esa universidad o que esa carrera sea reconocida, no por la CONIAU, ellos no tienen CONIAU, no se llama CONIAU, pero cada país tiene su sistema de acreditación y de evaluación para acreditar. Entonces voy a mirar si esa universidad está en su país acreditada con sus carreras. Eso es lo primero que voy a mirar. No, no me voy a anotar en una institución que no está reconocida en su mismo país. ¿Se entiende esto? Por eso hay mucho problema con las publicidades de algunas instituciones educativas en Estados Unidos que funcionan en Puerto Rico, pero que no están acreditadas. O si te vas a alguna asociación europea, pero que no forma parte del sistema de puntaje europeo, de créditos europeos, ¿no? Entonces uno lo primero que mira es si en ese país la institución está acreditada, la carrera. Por eso todos se preocupan por acreditar en CONIAU. ¿Mm? Es más, si ustedes van a cursar algo que no está acreditado en CONIAU, no lo cursen. Directo. No digo de carrera, de posgrado, ¿no? Siempre tiene que estar acreditado. Algunos ponen acreditación en trámite. Está prohibido hasta publicarlo, pero como la multa por poner eso es tan barata, algunos lo ponen igual y pagan la multa. ¿Sí?
Este, la CONIAB obviamente que estuvo limitada por varios factores. Primero que sus informes no es que son vinculantes. Si a mí me rebotan la acreditación de una carrera, bueno, tengo un plan de 2 años para realizar las mejoras en base a las recomendaciones que me otorgaron, realizar esas mejoras y volver a intentar la acreditación. ¿Se entiende? Hay despachos de la CONIAB que no son vinculantes, no es que es obligatorio, no es que no me acreditó, debo cerrar. Y por el otro lado, la composición de la CONIAB, obviamente que es permeable a cuestiones políticas también, ¿sí? No está exenta de estas cuestiones políticas, ¿se entiende? Pero bueno, su creación fue una de las reformas más importantes en un ámbito de un gobierno de corte neoliberal. Siempre evalúen los contextos, como dijimos con Alfonsín, evaluar el contexto político del que salíamos, bueno, con el gobierno de Menem, evaluar el contexto que respondía a la lógica del mercado. ¿Sí? Por eso cada vez que vean venir o asumir un nuevo gobierno de corte neoliberal, van a ver algunas coincidencias en materia de política educativa, de inversión, de ciencia, de técnica, ¿sí? No quieren invertir en ciencia, lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión, ¿sí? Por eso yo discuto mucho a veces en lo que es el plano universitario, esos gobiernos de corte neoliberal vienen a congelarnos un poco la expansión del sistema universitario, ¿no? Sí, Darío, te escucho. Ah, no, pensé que quería decir algo. ¿Se comprende esto? Por eso tiran quejas, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Son frases que no se tiran porque sí, ¿no? Todos responden a una lógica, ¿no? Y esa lógica es que no quieren el desarrollo y la ciencia porque prefieren conseguir un sistema científico traído de afuera o que se compre el producto hecho de afuera. ¿Por qué? Porque le gusta que diga Made in Europa. No, no es porque le gusta que diga Made in otro país, sino que en la lógica del mercado, en estos tipos de gobierno y manejo de capitales, las inversiones y los capitales a veces están muy mezclados, los de afuera y los de adentro, ¿no? A veces son del mismo grupo empresarial, ¿sí? A nosotros nos parece difícil invertir 20 cuadras más allá de donde vivimos, pero bueno, la lógica de estos grupos de mercado te invierten en un pueblo, ponen una industria en un pueblo en China como la ponen acá en el gran conurbano, si es necesario. El tema de distancias es muy distinto a como lo podemos evaluar nosotros que no estamos en esa. Entonces, por ejemplo, Argentina, que es uno de los 4 países que tienen todas las reservas de litio, como conté la otra clase, del mundo, y lo tenemos acá en la región, no tiene desarrollada su ciencia como para poder explotar eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te viene un gobierno más de corte social, va a tratar de hacer acuerdos en la región para poder hacer la explotación de ese recurso, hacer las investigaciones y vender el producto afuera. Ahora, cuando te viene un gobierno de corte neoliberal, ¿qué te pide? No, te compramos el litio a 2 mangos, elaboramos la batería de nosotros y te vuelve a tu mercado con 100 veces su valor. ¿Se comprende esto? Pero por eso tenés que tener en la región un gobierno de corte neoliberal que abra los mercados, que volvamos a ser los productores de que les mandemos las materias primas y que compremos el producto elaborado a mucho más caro su valor. ¿Mm? Por eso no es coincidencia, no es casualidad, que cuando te viene un gobierno de este tipo de corte neoliberal, lo que te propone es de financiar o frenar la inversión en ciencia, ¿sí? En investigación, en universidades, para no desarrollar uno eso, sino decir lo que es, bueno, vení, abrimos los mercados, lo traemos de afuera. ¿Se comprende esta lógica? ¿Sí? Con esto van a poder entender muchas cosas, con razón, mandaban a lavar a los platos los científicos, con razón no querían más universidades, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación de la universidad con la ciencia? ¿No? Justamente el título de la materia, Universidad, Ciencia y Sociedad. Y más del 80% de la investigación científica que se realiza en universidades públicas. ¿Mm? Y el resto está en universidades privadas e instituciones privadas, como el INTA, el INTI, ¿sí? Tenemos el CONICET, ¿sí?
También las universidades privadas, por la estructura que tienen, hacen mucha investigación científica, también, pero bueno, el grueso lo tenemos en la universidad pública. ¿Sí? Y si tengo más universidades públicas, voy a tener más investigación científica. Si tengo más presupuesto, voy a tener más también, ¿no? O sea que la ciencia termina saliendo ¿de dónde? De las universidades públicas. Por eso, saquen ustedes conclusiones cuando venga un gobierno viene a atacar la universidad pública. En realidad no es tanto por la universidad pública, sino por la importancia que te tiene en el desarrollo de la ciencia. ¿Sí? Que a veces no coincide con la expectativa que puede tener un gobierno que viene para abrir los mercados. ¿Se comprende esto? ¿Mm? Esto no responde a ninguna lógica partidaria, es el esquema de actuación de este tipo de gobiernos. Si alguno está actuando usted en mercados internacionales, y bueno, obviamente que le va a convenir esta liberación porque va a poder volver a ingresar un producto a 100 veces su valor, ¿sí? Pero si no está en esa lógica, no le va a convenir ese tipo de situación. ¿Mm? Y a veces, por más que le convenga, como decía ayer en la comisión de la noche, a veces está bueno ponerse siempre en la situación del otro, ¿sí? No es lo que me conviene solamente a mí, sino que necesita el otro, ¿no? A veces también es bueno poder tomar ese rol. ¿Mm? A ver, Nora, muy buena. Eh, Ellos cuando te vienen a relevar, te relevan todos los puntos. Y vos antes de acreditar una carrera, haces una autoevaluación institucional, ¿sí? Por lo general, toda la acreditación, y bien Nora que me hiciste acordado de esto, todas las acreditaciones van precedidas de una autoevaluación que nos hacemos en las universidades primero. Y el hacer investigación es un punto muy importante para llenar ese casillero, ¿sí? De lo que es la acreditación de las carreras. O sea que sí, es bastante importante realizar investigación. De hecho, creo que ayer cerró la convocatoria en la Universidad Nacional del Oeste para investigación. Yo estoy participando también en un proyecto, pero sí, realizar investigación es uno de los tantos ítems que la CONIAU releva, ¿no? Pero es uno de tantos, ¿sí? Releva muchas cosas, ¿sí? Pero sí, muy importante, Nora. Muy bueno tu comentario. En todas las carreras, no solo en ingeniería, ¿no? En todas las carreras se fijan que haya investigación científica. ¿Se comprende? Bien. Hemos finalizado esta unidad, que yo digo es media unidad porque la otra mitad está en la anterior, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que quieran comentar? No, ¿No? Bueno, entonces recordemos, para, si alguno ingresó después, el sábado que viene no nos estaríamos conectando, pero sí vamos a hacer una actividad en la semana en el aula virtual. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Un poco para que se puedan poner al día con la lectura, para que puedan terminar los parciales. ¿Mm? Es fin de semana largo, yo voy a estar, pero bueno, quizás me escribieron un par que no podían estar. Entonces, bueno, no nos vamos a conectar el sábado que viene, sí vamos a hacer la actividad por el campus, por el aula virtual, ¿sí? Que se lo estaré subiendo en el transcurso de la semana, para analizarlo recién en 15 días cuando nos volvemos a ver. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? sí, Buenísimo, entonces. Bueno, chicos, los dejo para que vayan a leer los textos, aunque sea, empiecen por uno de los tres hablan de la misma época, elijan uno, y aunque sea hoy sábado, aprovechen y ya liquidan uno. Los otros van a ser de más fácil lectura, ¿sí? Bueno, Bueno, si no tienen más dudas, los libero. Hasta luego. no.